Muy buenas noches, mis hermanos cristianos en toda América Latina, donde nos ven. Para mí es un gran placer estar aquí enseñando la palabra de Dios, aunque no lo merezco, es por gracia de Dios. Démosle gracias a Dios por esas oportunidades que nos da de poder escuchar su mensaje, su palabra. Es para mí también un agrado verlos a ustedes por esta pantalla, ya que no los puedo ver físicamente, pero me da una alegría inmensa ver todos estos nombres, de cómo se conecta para escuchar la palabra de Dios. De verdad que es un milagro. Veo por las noticias el protocolo que hay que hacer para ir a la iglesia y parece que nos vamos a demorar mucho, porque creo que ni cantos, creo que ni Santa Cena, ni ofrenda, creo que estoy viendo así. Entonces parece que hay que pensar muy bien a ver qué vamos a hacer. Pero Dios sabe todo, Dios sabe, es todopoderoso. Para nosotros está todo en las manos de Él. Por eso empecemos nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, Señor Dios. Primero que todo te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido. Bien sabes, Señor, que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pecamos, Señor, te ofendemos a nuestro prójimo, Señor, también. Querido Dios, venimos a pedirte perdón, todos, Señor, los que están ahí en esa pantalla también, Señor, venimos a pedirte perdón. Y gracias, Señor, por Jesús, porque sabemos que es por Jesús quien vino a perdonar nuestros pecados, vino a buscarnos, Señor, vino detrás de nosotros a buscarnos. Gracias te damos por esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Gracias te damos porque Él cumplió la ley perfectamente por nosotros, Señor. Gracias por darnos el cielo. Gracias por saber que un día que vamos a partir de este mundo, Señor, vamos a estar contigo por toda la eternidad y con todos los creyentes en el cielo. Padre, también queremos darte gracias por todas estas personas que están acá, porque sabemos, Señor, que es tu Espíritu Santo que nos mueve a escuchar tu mensaje de salvación. Te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, tanto espirituales como materiales. Bendice a todas las personas, Señor, que hemos orado, que están mal de salud. Bendícelas, Señor, y queremos poner en tu poder, Señor, porque tú tienes el poder de que esos corazones escuchen cada día el mensaje de salvación, de los pastores, de todos los hermanos que ponemos tus oraciones a ti, para que lo más importante, Señor, que estén preparados y que también se alimenten espiritualmente como lo hacemos nosotros, Señor. Y estas bendiciones, Señor, que tú nos das, te damos gracias por Jesucristo. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos. Hoy empezamos un nuevo tema del catecismo que Martín Lutero dejó. El catecismo, el cual vamos a aprender las doctrinas básicas de la Biblia. Vamos a aprender lo que es el credo y vamos a ver el credo apostólico. Sabemos que hay tres credos: el credo apostólico, el niceno y el atanasiano. Pero vamos a coger el credo apostólico. El credo es una declaración de fe de lo que enseña una persona o un grupo. Vamos a estudiar el credo apostólico porque es un resumen de la declaración de las verdades del Evangelio que enseñaron los apóstoles. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos el credo, no vamos a pensar, es que el credo es lo de la Iglesia Católica Romana. No. Recordemos que es una declaración de fe de nuestra iglesia. Nosotros, cuando estamos en el servicio, estamos en el culto, ¿vamos a qué? Vamos a recitar el credo apostólico. Esa es nuestra declaración de fe, esa es nuestra fe. Por eso somos una iglesia confesional. Tenemos nuestras confesiones. Entonces, hoy lo que vamos a ver es el credo apostólico. Pero el credo apostólico, el Evangelio se resume en el credo apostólico. Sí, es el Evangelio. El credo apostólico hay. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Por eso, el Evangelio. Como el credo, el Evangelio se resume en el credo apostólico, vamos a ver qué es el Evangelio. ¿Sí? Y vamos a ver las dos doctrinas fundamentales de la Biblia. ¿Cuáles son las dos doctrinas fundamentales de la Biblia? La ley y el Evangelio.
Ya lo sabemos. Sí, la ley y el evangelio. Por eso en la página 128 de su catecismo, si lo tienen, vamos a la pregunta 145. Pregunta 145. ¿Listo? Vamos a la pregunta 145 y nos damos cuenta aquí. Las diferencias entre la ley y el evangelio. Muy bien. Entonces vamos a la primera pregunta. La primera pregunta. Recordemos estudiando ¿qué? El credo apostólico. El evangelio se resume en el credo apostólico. Importante. ¿Por qué es tan consolador el evangelio para nosotros, los pecadores, que estamos condenados por la ley de Dios? Ah, muy bien. Ya sabemos que el evangelio trae... ¿Qué significa evangelio? A ver, ¿qué significa el evangelio? Significa buenas noticias. Entonces, ¿por qué es tan consolador el evangelio para nosotros los pecadores que estamos condenados por la ley de Dios? Ah, es que la ley nos condena. Claro, hermano. Recordemos que ya lo vimos. La ley, cuando estamos estudiando los 10 mandamientos, estudiamos y damos cuenta que cuando un espejo, que el propósito de la ley como espejo, que veíamos que no cumplíamos, que habíamos fallado en la ley. ¿Y qué es lo que nos dice la ley? ¿Qué es lo que nos dice Dios a nosotros? En Mateo 5:48. Sed pues vosotros. Y cuando vamos a la ley nos damos cuenta de la ley y que merecemos infierno. Eso merecemos nosotros. Por eso esta pregunta es tan buena. Dice, nos da consolación, ánimo, fortaleza para nosotros los pecadores que estamos condenados por la ley de Dios. Entonces la respuesta es, porque nos dice que Dios en su amor por nosotros los pecadores envió a Jesús. ¿Para qué? Para salvarnos. Esas son buenas noticias. Son buenas noticias. Nosotros que estamos condenados al infierno eterno, Dios nos da la buena noticia que envía a su propio Hijo. ¿A qué? A salvarnos. Eso es una noticia excelente, una noticia que alimenta nuestro corazón, que alimenta nuestra alma. Nosotros que estábamos condenados al infierno, escuchamos la noticia que viene el Salvador. Las promesas del Salvador son buenas noticias. Por eso evangelio significa buenas noticias. Cuando vamos a los textos bíblicos, vamos a ver qué nos dicen los textos bíblicos. Lucas capítulo 2, versículos. El ángel dio las buenas nuevas de gran gozo por el nacimiento del Salvador. Claro, ese texto bíblico nos muestra cuando los pastorcitos estaban por ahí cuidando las ovejitas. Y de un momento a otro llegaron los ángeles. Huestes celestiales. Huestes celestiales. A darle ¿qué? Las buenas noticias a ellos. Las buenas noticias que Dios desde hace muchos años estaba anunciando al pueblo de Israel por medio de los profetas, de los reyes. Sí, ellos anunciaban también las verdades del Mesías que iba a venir. Ahora llegó el momento en que había que anunciar las verdades. ¿Por qué? Había nacido en Belén. Entonces esas noticias las escuchó primero el pueblo de Israel. Fueron a los pastorcitos. Los pastorcitos tuvieron miedo. Sí, tuvieron mucho miedo cuando vieron los ángeles. Pero hay una buena noticia. No tengan miedo, porque les doy nuevas de gran gozo, que será para ustedes y todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David el Rey, el Salvador prometido, el Mesías. Vea, las señales son estas. Vayan, lo van a encontrar envuelto en pañales. Vayan. ¿Y qué? Corriendo. ¿Y a quién fueron a visitar? Al Salvador del mundo. Ya lo vieron, envuelto en pañales, como habían dicho. Esas son las buenas noticias que era para el pueblo. Romanos capítulo 1, versículo 6 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Que las buenas noticias es solamente para el pueblo de Israel. No, recordemos, sí, las noticias llegaron primero al pueblo de Israel. Primero escucharon los pastorcitos. Luego ¿a quién? A Simeón. Niño, cuando ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación.
de tu pueblo Israel. Ahí le está diciendo a Dios, gracias Señor porque me diste la oportunidad de ver a mi Salvador. Ya puedo descansar tranquilamente, ya puedo morir, ya vi a mi Salvador. Eso eran judíos. Pero luego se lo revela ¿a quién? La Epifanía. A los magos, los que llegaron del oriente. Sí, por eso dice este texto bíblico, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, ya es el poder, la dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree. Del judío primeramente y también al griego. O sea, también para nosotros los gentiles. Esas buenas noticias eran para ellos, el pueblo judío, y también para nosotros que estamos condenados detenidamente en el infierno. Pero ahora esas buenas noticias ¿qué? Alegran nuestro corazón. Recordemos que ese texto, todo cristiano es bueno. Es el Evangelio en una cascarita de corozo, de nuez. Ahí está todo el Evangelio, resumido. De tal su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias que de tal manera amó Dios a todo el mundo que ha enviado a su único Hijo. No mandó una luna, un ángel, ni el sol. No, 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 no. Él mandó a lo que él más quería, a su propio Hijo, a rescatarnos a nosotros, a morir por nosotros. Esas son las buenas noticias. Por eso el Consolador le nosotros los pecadores que estamos condenados por la ley, porque son buenas noticias para nosotros que estamos condenados en delitos y pecados. Esa es la buena noticia, que Dios mandó a su propio Hijo a morir por cada uno de nosotros. Muy bien, vamos bien, vamos para la pregunta ¿qué? Pregunta 146, y vamos a ver qué nos dice la pregunta 146. Nos dice aquí la pregunta 146. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la ley y el Evangelio? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y el Evangelio? Dice aquí, la diferencia entre la ley y el Evangelio. Vamos a tener tres respuestas. Ojo, esta pregunta tiene tres respuestas. La primera respuesta es, ¿cuál es la diferencia entre la ley y el Evangelio? La ley está escrita ¿dónde? La ley está escrita en nuestro corazón y también en la Biblia. ¿Cuándo Dios dio la ley a nosotros? Recuerde que la escribió en nuestro corazón, principio de la creación. Pero también cuando nosotros nacemos con esa ley escrita en nuestro corazón. Pero también la encontramos ¿dónde? En la Biblia. Y Dios la volvió a dar ¿dónde? Allá en el monte Sinaí. Se la dio a dar otra vez escrita al pueblo de Israel. En la Biblia está. Entonces, la ley está escrita en nuestro corazón y en la Biblia. Pero el Evangelio se nos revela únicamente ¿dónde? En la Biblia. Es bueno que nosotros aprendamos esto. ¿Listo? La ley, ¿dónde está escrita? En el corazón y en la Biblia. La ley. Pero el Evangelio está escrito en el corazón o en mi conciencia. Yo puedo decir del Evangelio, ay, qué bueno que Jesús murió por mí sin conocer nada de Dios. No, solamente viene a través de su palabra, ese medio para venir a mí. Por eso Él fue el que nos buscó a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Él. Él viene a nosotros a través de ¿qué? Del Evangelio, su palabra. Muy bien. Entonces, el Evangelio se nos revela únicamente en la Biblia no más. Bueno, esa es la primera respuesta. Es la primera respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre la ley, el Evangelio y la ley? Entonces vamos a ver los textos bíblicos. Dice Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, cuando los gentiles que no tienen la ley lo que es de la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos y defendiéndolos sus razonamientos. Bien, aquí vemos claramente que los gentiles son los que no conocen de Dios, y los incrédulos, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? Actúan porque la ley escrita está en sus corazones y en sus conciencias, y ellos actúan conforme a la ley, pero no conforme al Evangelio porque no lo conocen. Por eso dice aquí, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, Pero recordemos algo maravilloso, para ellos también es el Evangelio.
No conocíamos. ¿Quiénes éramos nosotros? Como dice San Pablo en Efesios. ¿Quiénes éramos anteriormente? Éramos enemigos de Dios, éramos gentiles. ¿Sí? Y nosotros, ¿cómo era la ley en realidad? ¿Qué decíamos? Eso es malo. Uy, ay, me van a coger, me van a meter a la cárcel. Y a mí nadie me ha dicho corazón. Muy bien. Primera Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10 nos dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por el... Qué bonito. Mire lo que nos dice aquí. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Éramos cuando nosotros, el incrédulo, no las escucha porque es enemigo de Dios. Pero recordemos que cuando llegó el Espíritu Santo, llegó a trabajar por medio de la palabra de Dios, vino y nos mostró las verdades del Evangelio, las promesas del Evangelio. Ya empezó Él a trabajar y a mostrarnos las verdades de Dios. Por eso dice aquí, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu Santo trabajó ahí por medio de la palabra y nos mostró las verdades de Evangelio. Por eso nos conectamos por este medio a mirar. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Qué bonito. Ya sé que la diferencia entre la ley y el Evangelio. Ya sé que es el Evangelio condenado en el infierno. Dios me da la noticia que Él vino a morir por mí. Eso lo hace el Espíritu Santo. Sí. No vamos a un almacén de cadena a comprar un poquitico de promesas de Dios. Oiga, aquí venden promesas de Dios para que me vendan $1 o 10 pesos o 500 pesos de promesas de Dios. No, es por medio de la palabra que Dios nos da esas promesas gratuitas. Nos estamos alimentando espiritualmente por medio de su palabra. Sí, entonces, qué bonito. Segunda de Timoteo, capítulo 3:15. Mire lo que dice. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y el Evangelio? La ley está escrita en nuestro corazón y en la Biblia, pero el Evangelio se nos revela únicamente en la Biblia. ¿Qué estaba diciendo Pablo a Timoteo? Estaba diciendo, hermano, usted es bienaventurado, usted conoce las cosas de Dios desde niño, su abuela, su mamá se las enseñaron. Sí, ¿y quién trabajó ahí? Ellos fueron los medios, pero el Espíritu Santo trabajó en ellos para que usted conociera ese mensaje de salvación. Por eso aquí Pablo anima, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la vida eterna por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Mire qué bonito, Dios trabaja por medio de la palabra para darnos el Evangelio, mostrarnos el Evangelio. Esa es la diferencia entre la ley y el Evangelio. El Evangelio, la ley, me muestra que soy pecador, me condena, me quita todo lo que tengo, me señala que merezco el infierno. Mientras que el Evangelio me muestra que las maravillas de Dios, la buena noticia, que Cristo vino, vivió una vida perfecta, cumplió perfectamente los mandamientos de Dios y fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros para darnos la salvación. Esas son las buenas noticias que a nosotros nos da que gozo, felicidad, estar aquí, escuchar las promesas de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a dejar hasta aquí porque entonces sigue el otro tema, que es nuestro amigo Timoteo. Vamos a dejar aquí hasta ahorita y vamos a preparar a los niños. Ya el próximo jueves ya seguimos con las otras respuestas de esta pregunta 146. Muy bien, nos preparamos pues con los amigo Timoteo. Ya vengo.